Listo. Entonces, ¿me decías, Valeria? No, decir que puede ser un instrumento o una técnica que permite observar partes o objetos de algo que no se pueden ver a simple vista. Bien, perfecto. Y si usamos una lupa, por ejemplo, ¿estamos utilizando una técnica de observación de microscopía? ¿Qué Y yo opinan diría que ustedes? sí, no sería una técnica más directa. Exacto, va a ser con menor resolución, pero vamos a poder observar con detalle lo que queremos observar en sí. ¿Alguien más que tenga algo distinto? ¿Que quiera aportar algo más? Como que sería la utilización de un conjunto de técnicas, ¿no? Porque el microscopio es una, la lupa sería otra, muy distinta. Las tinciones serían, creo que otras. Exacto, o sea que microscopía no abarca únicamente un instrumento, sino que también abarca lo que son técnicas para poder observar, que implica conocer las partes del instrumento en sí, la preparación, cómo se maneja, cómo capta la imagen. Entonces, una definición que podríamos dar de la microscopía es que es un conjunto de técnicas y métodos que están destinados a hacer visibles lo que son objetos de estudios que por su tamaño mini pequeño están fuera del rango de la resolución del ojo humano. O sea, nosotros lo que observamos es algo que nuestro ojo no nos permite ver. Bien. Obviamente la resolución, como decíamos anteriormente, va a cambiar de acuerdo al instrumento que nosotros vamos a usar. Bien. Entonces, Jimé, sí, consulta. Entonces, ¿la lupa es microscopía o no? es un instrumento de observación, ¿bien? O sea, nos va a permitir ver algo a nosotros que puede o no puede estar fuera del rango humano. O sea, es una ayuda que vamos a tener para nuestro ojo. Bien, por ejemplo, cuando se me ocurre a mí pensando ahora con la lupa, queremos ver las letritas chiquititas que tiene algún envase. Bueno, se utiliza lo que es un instrumento que nos permite poder observarlo. Obviamente con la lupa no podemos ver cosas que sean microscópicas, o sea, de tamaño muy, muy, muy pequeño. ¿Por qué? Porque no es el instrumento adecuado para hacer ese tipo de observación. Bien. Bien. Entonces, Es basado... decir, que no es una microscopía porque lo que mirás con lupa ya está dentro del rango del ojo normal, solo que lo estás Exactamente. viendo en detalle, ¿sí? La microscopía es cuando estás viendo algo que está fuera del rango del ojo normal. Tengan en cuenta que algunas de las técnicas que ustedes tienen allí en ese foro llegan a incluso molécula, ¿sí? Como es el microscopio este que habrán visto que va sensando una superficie y está molécula por molécula sensando, ¿no? Es decir, que eso es claramente microscopía, está en el rango de lo no visible. Una lupa está en el rango de lo visible, solo que no lo puedo resolver. ¿Se acuerdan del concepto de resolución? Exactamente. Entonces, basado en la definición de microscopía y lo que estuvieron trabajando, yo les voy a mostrar algunas imágenes para ver si pueden identificar qué tipo de microscopía se está utilizando. Yo les pongo esta imagen. ¿Qué tipo de microscopía creen que se está usando? Con fluorocromos. Ay, no me sale el nombre. Bueno, ¿alguien más? Bueno, se utiliza lo que es el microscopio confocal. ¿Sí? Esta imagen fue sacada de un microscopio a través de un microscopio confocal. ¿Alguien se acuerda qué es lo que era cómo se maneja el microscopio confocal? ¿Cuál es la técnica que utiliza? Eso estoy ¿Alguien? pensando porque no me acuerdo. Esto, todo lo que yo les muestro ahora, estas imágenes, todas están en el foro. Fueron compartidas por ustedes. ¿Alguien se acuerda? Bueno, el microscopio confocal lo que permite es
seleccionar ópticamente una muestra de forma no invasiva. Bien, básicamente lo que se hace es eliminar la luz procedente de los planos fuera del foco. Bien, y va a trabajar con muestras que van a reflejar lo que es la luz o emiten fluorescencia, como comentaron recién. No necesariamente se le tiene que agregar lo que es la fluorescencia, sino que el mismo organismo, la misma muestra, tiene lo que es una fluorescencia característica. ¿Sí? ¿Alguien más se acuerda algo más de la microscopía confocal? Acá voy a aclarar que en este caso, para que no se dejen engañar por la imagen, esto es microscopía confocal de fluorescencia, ¿no? Exactamente. El confocal, o sea, ¿qué les dice la palabra confocal? Etimología. Foco, Foco. ¿no? Bien, ¿dónde estaría el foco del microscopio? ¿Qué les parece? Y depende de la ergonomía del microscopio, podría estar abajo o arriba, dependiendo. No, pero eso es donde está posicionada la lente. Pero yo me refiero a dónde puede estar haciendo el foco. ¿A dónde ponen la muestra? ¿En el aire? No. No, ¿En un o qué? sea, no me acuerdo el nombre. Un vidrio. Podría ser en una placa que evita luz para, digamos, de la muestra la... No, se fueron, miren, por las nubes. Se ha Vidrio, ido. se Que no pusieron es vidrio. la- Entonces, yo apoyo la muestra en un vidrio. El microscopio hace foco en el vidrio. Pero el confocal, justamente por eso hablaba de que su resolución va a permitir identificar planos. Me permite identificar una dimensión, porque todo lo que se encuentre por fuera del plano del vidrio, lo empieza a detectar como diferente. Y va anulando justamente todo eso. Ven que, de hecho, acá es profeso, se ve como oscuro el fondo, ¿no? Ujú. Va eliminando todo eso, y entonces yo lo voy viendo como que es algo que tiene volumen. No sé si se llegan a dar cuenta, pero acá la parte del cuerpo, donde se ve el núcleo, hay una bolita ahí que es un núcleo, se ve como más gordito que el resto se ve como más finito. Es decir, el confocal te permite ver el cuerpo que tiene, se ven como las cosas, las partes que son más gorditas, las que son más flaquitas, ¿sí? Porque justamente hace eso. Todo lo que salga del plano del vidrio, empiezo a detectarlo con su volumen, su tamaño. Entonces ahí es donde se da eso. Acá, entonces yo aclaré antes que esto es con focalidad, pero con fluorescencia. Hay un agregado, un plus. Para que ustedes se Exactamente. imaginen, seguramente habrán visto alguna vez un video donde se hace una reconstrucción. Todas las imágenes que vean son reconstrucciones. Ninguna es la imagen real, como le llaman, ¿sí? Entendiendo el concepto de real como epistemológicamente lo podríamos discutir. Pero, digamos, cada vez que viene una célula que está en el espacio y la van girando, es porque se usó un microscopio confocal que fue haciendo fotografías una y otra y otra y otra en distintos planos, ¿sí? Que se alejaban del foco del vidrio. Ahora, cuando yo sumo todos los planos, me queda un volumen. Y al unirlos a todos, reconstruyo una especie de, matemáticamente, imagínense una matriz, ¿sí? Donde tengo unos y ceros, y me queda el volumen, es decir, esa célula, por ejemplo, representada en el espacio, como una pelotita, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, claramente, eso que viene en 3D suele salir de una confocalidad porque permite reconstruir en planos. Y tan avanzados son que esos planos los puedo hacer con cortes horizontales, verticales, puedo incluir fluorescencias con láser que exciten a la molécula en una determinada longitud de onda. Puedo tener algunos que tengan distintas longitudes de onda de excitación, por lo tanto puedo excitar moléculas, como se ve en este caso, que emitan a distintas longitudes de onda. Son de muy usados porque además son bastante sencillos. Ustedes se fueron por las ramas, pero no implica otra cosa que apoyar la célula sobre el vidrio y, si quería que tenga fluorescencia, previamente ponerle un fluorescente. Así de sencillo, digamos, para ir a medir. Le llamamos medir porque también permiten medir. Por ejemplo, cuando yo excito a una fluorescencia, puedo medir la intensidad que recibo de señal. Y entonces ahí fíjense que realmente es una medición, en un sentido literal, ¿no? Bien. Bueno, la siguiente imagen, ¿qué técnica es la que se utilizó? Es la misma que estuvimos viendo recién, entonces. Lo que es la técnica de lo que es la fluorescencia.
Acá se puede ver con mayor detalle dentro de lo que es la imagen, como acaba de comentar el profe. Acá, ¿qué tipo Hay una de...? partecita que parece, volvete a esa, Sí, hay una partecita que parece una tela como deshilachada. Búsquenla la imagen. ¿Ven partes que son como tela deshilachada? ¿No ven nada? De color azul viene a ser. Sí. sí. Que está como uniendo varios puntitos amarillos. Bien, hay una parte amarilla. ¿Qué será la parte amarilla? ¿El núcleo Mi será? madre no está viendo la imagen, pero ya adivino, me tiró la palabra detrás de la computadora. Yo no sé si es genia o bueno. ¿Qué ¿El es? núcleo será? Son núcleos, fíjense la estructura cómo se ve de hecho, fíjense que aparte de la fluorescencia se ve como una estructura central más opaca, y después vemos todo eso, porque quiero aclarar el nombre de la técnica, es una inmunofluorescencia, o sea que acá estamos jugando con inmunidad, es decir, aplico una sustancia que por una reacción de inmunidad detecta a otra y se va a adherir, es decir, se está adhiriendo a proteína. Y esa que se adhiere a la proteína, que es una inmunoglobulina, emite en una longitud de onda, o sea, tiene acoplado un fluorófono, es decir, una molécula que al excitarla me da en una longitud de onda determinada. Por lo tanto, conclusión, lo que ven como deshilachados son proteínas, que al ponerle anticuerpos que tenían pegado algo que florece en el azul, se pegaron allí y al excitar, esos anticuerpos me dieron color azul. Y estoy viendo literalmente los trazos de la proteína en esas células. ¿Ven la diferencia entre el ojo entrenado y el no? Que para mí ya tiene un sentido, es más, para mí yo ya me imagino el experimento. No van a ser expertas, pero pretendemos que vayan desarrollando esta noción de qué ven, ¿no? ¿Qué se ve acá? ¿Para qué me puede servir? Exacto, con reconocer en primera instancia lo que es la técnica, ya es un buen inicio. Bien, pasemos a la siguiente. Bien, acá, ¿qué tipo de microscopía se está utilizando? El MET. El microscopio electrónico de barrido. Ah, ahí tiraron los dos. Bueno, a ver quién Ujú. desempata. Uno dijo A barrido, ver. el otro dijo transmisión. De transmisión. Ya hicieron trampa, ya Voto lo por el vieron. transmisión. ¿Por qué transmisión y no barrido? Sí, El de barrio tiene más resolución, me parece. Se ve como más en... No me lo creo tridimensional. tanto. Ayúdales, Jimmy, ayúdales un poquito. bien. Acá, ¿qué permite ver? El estudio y la morfología de las muestras sólidas mediante lo que es la difracción de un haz de electrones, lo que es el microscopio electrónico de transmisión. Ven que se puede ver cómo está compuesta, pueden ver la pared celular, pueden ver el núcleo, diferentes organelas. ¿Qué ven? ¿Ven adentro o no? ¿Los ven? ¿Ven adentro el detalle? Sí. Sí, sí. Bueno, si ven adentro, entonces no es barrido, es transmisión. Porque el barrido, ¿qué significaría? Cuando barremos, ¿qué hacemos? Vamos por una superficie. Acá claramente no estamos viendo una superficie, sino que estamos viendo ya una estructura y cómo está conformada lo que es esa muestra. ¿Captan la diferencia entre barrido y transmisión? Sí, profe. Bueno, Es como la diferencia entre, a ver, que a vos te saquen una foto del torso desnudo, ahí agarran a Zac Efron, le sacan la foto para verle los cuadraditos, pero otra le hacen una ecografía para verle lo que tiene adentro. ¿Está? Si estoy viendo lo que tiene adentro, es entonces de transmisión. Si solamente estoy viendo por fuera, veo todo el relieve y demás, ese es un barrido. ¿Va bien por ahí? más o menos.
la Sí, diferencia. sí, es como Ahí está decir, mi estamos viendo, investigación. es como decir la parte interna y la parte externa. Ahí me gustó, Con la bien. Ahí definición está. se ve la parte interna. Exactamente. Mari, ¿qué ven adentro de la célula? ¿Mari o cualquiera? O sea, por ejemplo, con el otro tipo de microscopio tendríamos que hacer un corte, digamos, para poder llegar a no, no ver lo que sirve. estamos. El otro microscopio de Ah. barrido no sirve para ver lo que está dentro. Son técnicas diferentes. Te va a mostrar la misma superficie. No vas a poder ver el detalle por dentro porque estás utilizando un instrumento que no es el adecuado para ver el detalle de la estructura. O sea, verías lo mismo, pero Gracias. verías el corte nomás. ¿Se entiende? Pero es que cosas diferentes. Es como que vos me invites a merendar y yo te caigo con chorizos. Pues sí, profe, pero esto es para el asado, no es para merendar. Son cosas diferentes. ¿Está bien? Si yo quiero hacer la cena o el almuerzo, te llevo chorizo. O sea, si quiero ver por dentro, necesito el de transmisión. Si yo no quiero ver por dentro, uso el de barrido. ¿Qué le ven adentro a este? Gracias por la explicación. Se ve el, Bueno, se ve el invítate al núcleo, asado, entonces, si quedamos con el chorizo. Eso que hay ahí como blanco, medio grande, ¿podría ser una vacuola, por ejemplo? Blanco y Tiene una grande. pregunta medio bastante- Hay mucho blanco y grande. ¿En cuál de las? Claro, ¿Cuál Porque de todas? se justo están al lado viendo del dos. núcleo. Ah, Justo bien, al pero lado del núcleo, por diste asumido que hay un núcleo. Me encantó Ah, porque claro. miren cómo su ojo ya está identificando el núcleo y ya lo dio por sabido. Yo creí que no estaba tan allá. el núcleo que, Yo ¿cuál sería, creí, profesor, que está marcado en Más negro? oscuro, el más oscurito. ¿sí? Veamos qué interpretó Agustín, cuál era el núcleo, a ver. claro, yo interpreté que el núcleo era el circulito grande más oscuro, que tiene adentro Bueno, como otra cosa. No sé cómo perfecto. ¿Y qué explicarlo. tiene adentro? En ese ¿Nucleolo? Nucleolo, el núcleo. No, pero más visual. ¿Qué le ven adentro? material genético. Claro, es el material genético, por eso se ve como toda pelusa. Exactamente. Y el En mi puntito defensa negro dije ADN. chiquito, el puntito chiquito negro, lo ven que dentro del núcleo que identificó Agustín, está ahí como todo el pelusa y hay un puntito negro. ¿Lo identificaron? Sí. Sí, Bueno, ahí está, profe, alguien ¿eso dijo qué recién, sería? el nucleolo, El núcleo. Ah, porque tiene proteínas, está más condensado. Genial. Proteínas, ARN, tiene de todo ahí. Bien. El otro, respondiendo a Agustín, el otro blanquito, sí, seguramente sea una vesícula. No está de tan buena calidad la imagen, pero seguramente sea una vesícula. Porque ven que se la ve vacía. O sea, vacía. Hay cosas adentro, pero me refiero, no estamos resolviéndolas, ¿no? Exacto. Si comparamos con el material genético, claramente se nota que está vacía. Esa es la comparación. Bien, y acá, Uy, qué Ese hermoso. sí, un MEP. Ese sí es un MEF. ¿por qué? Porque vemos el relieve. ¿Ah? Exactamente. No vemos por dentro, sino que estamos viendo lo que es. Se ve la superficie. Exactamente, vemos la parte superficie. externa. Exactamente. Muy bien, ya hemos hablado de este. Y acá, Perdón, Jimé, te voy a hacer volver al anterior, pero para preguntarles algo que yo no sé si lo registraron. ¿Y cómo actúan estas técnicas, las microscopías electrónicas? ¿Cómo es la mecánica del sistema ese? ¿se utiliza la luz o qué se utiliza? En el otro que dijimos antes, claramente había, como bien decís, Jime, estoy haciendo un juego de luces con lentes, me refiero a la confocal que vimos antes. Y yo les dije que incluso se podía usar luz polarizada, vamos a una determinada longitud de onda con un láser y nos va a esas moléculas que emiten, generalmente son moléculas conjugadas, se acordarán de la química orgánica, sería
enlace simple, enlace doble, enlace simple, enlace doble, se van alternando, son conjugaciones. Entonces lo que hace después es que me emite, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente estoy jugando con la movilización de esos electrones en pi. Ahora, lo que pasa acá es que yo estoy irradiando con luz. ¿Qué es lo que están recibiendo las muestras? ¿Electrones, profe? Electrones, muy bien. Exactamente. Sí. Es una lluvia de electrones. Y que la muestra tiene que ser recubierta por otros elementos. ¿Te acordás cuáles? Algo Conductor de... metálico. Sí. Metálicos. Oro, no me ¿Se les acuerdo. ocurre por qué metálicos? Ustedes de la química le tienen que sacar alguna ficha. ¿Por qué metálicos? Por la transmisión de electricidad Claro, sería, positiva. para que claro, reciba los electrones. Por ahí va. Y las cargas positivas. Deben ser conductores. Y son, muy bien, son conductores. Ven cómo van sacándole la ficha. Digamos, todo tiene un porqué en cada técnica. Hermoso, muy bien. Bien. Bueno, y en esta, Me encanta esta. Esa es la de El de fuerza fuerza atómica. atómica. Sí. ¿por qué? ¿Qué ven que les dice a ustedes que es de fuerza atómica? Se ve con más detalle las partes de la célula, más chiquititas, las partes más... ¿El interior o el exterior? ¿Ven el El exterior. detalle? ¿Ven una estructura, una morfología? Acá, como las anteriores. Si lo comparamos con el de transmisión, por ejemplo. ¿Se ve el detalle? ¿Qué Para opinan? mí sí. ¿El detalle de qué? ¿Exterior o interior? Claro, ¿de qué se ve? El exterior. Una superficie de la muestra, como si estuviera en 3D. Claro, la superficie. ¿Ah? Bien. ¿Alguien se acuerda cómo era la técnica? Para describirla, la técnica. Era como una micro palanca que había distintas formas que iba o tocando la muestra o no estaba en contacto, dependiendo cuál fuese la... Pero no me recuerdo bien porque era bastante complicado. Es hermosamente complejo. ¿Por qué? Porque, Y bueno, primero extremadamente vemos caro. la imagen. En la imagen ven partes, la que tenés abajo, Jime, que Sí. dice normal y cáncer, esa es hermosa para explicar, porque ven que hay partes amarillitas y partes como que son oscuras. Sí. Las partes amarillitas, ¿qué dirían? ¿Que están más arriba o más abajo en volumen? Más abajo. No, para mí está más arriba. Más arriba. Yo diría más O sea, arriba. las tengo más, Porque las salen, otras y células las más van oscuras muriendo. están para abajo. Son las que mueren, las células cancerosas. ¿O no? En realidad no estás viendo, no podés ver vida o muerte con la técnica. Acá estás viendo la morfología que tiene, en este caso, la membrana. O sea, las características de la membrana. ¿Sí? Si es más oscuro es porque está más abajo, si es más clarito es porque está más arriba. Eso simplemente. Después tendrás que con tu marco teórico construido hacer toda la interpretación, y ahí bueno, esa es otra historia. Pero lo interesante de esta técnica es que hasta el momento nosotros decíamos que no podíamos censar moléculas. La técnica ya censa moléculas, porque por ejemplo si yo pongo una membrana, va pasando cabeza de fosfolípido por cabeza de fosfolípido, o sea, va molécula por molécula, y podés tener la topografía a nivel ya molecular. Dijeron bien antes, no me acuerdo quién, pero es una puntita muy fina que va a ir tocando la muestra. Hay un láser que pega sobre una platina, una superficie que es la que tiene adherida a la puntita. Y eso hace Un que láser, después... o sea que Sí. ese láser es bien finito el movimiento que va haciendo, y el rebote de ese láser sobre la platina es lo que se va captando y se va dibujando sobre una superficie. Por eso se ve como si fuera una fotografía, entre comillas.
pero son puntitos, es como si pensáramos que fueran píxeles. O sea, se va reflejando píxel por píxel en esa platina y va apareciendo lo que es la imagen. Es una de las técnicas más complejas que hay en microscopía y, como decía recién, más caros. Creo que en un congreso de nanotecnología que fue hace como 2 años, profe, hicieron el uso del microscopio de fuerza atómica. Era todo un acontecimiento porque es algo, sale muy, muy caro. Pero las imágenes y lo que se logra captar no lo capta ningún otro microscopio. Claro, se usa para esto y para que ustedes se imaginen también para materiales, porque ustedes vieron que hay en algunos tipos de industria donde necesitamos que el material esté bien pulido. Y claro, no es a ojo o a tacto, es pulido a nivel molecular. Bueno, acá en la Facultad de Ciencias Químicas tenemos AFM, tenemos microscopio confocal que pasó antes Jime de fluorescencia, varios, y en la de Ciencias Médicas tenemos microscopio electrónico de transmisión. O sea que fíjense que todas estas técnicas las tenemos para poder aplicar acá en Córdoba, ¿no? Qué interesante. Digo, ustedes no van a ser investigadores en el área y sus estudiantes menos, pero algún día, si logran enganchar con alguno de estos institutos, pueden hacer un recorrido, que esta gente les cuente. La de Ciencias Médicas, por ejemplo, acepta visitas al microscopio electrónico y les cuentan qué hacen. Yo he llevado estudiantes allí. Muy bien. Bueno, y acá por último, no es una microscopía claramente, pero ¿qué técnica se utiliza? La tinción ¿No de es la Gram. tinción de Grant? La distinción Tinción de de Gram. Grams. Exactamente. ¿Y por qué una es color violeta y la otra es color más tirando a rosita? Por la reacción que tiene la pared de la bacteria. Bien, ¿y cuál sería positiva y cuál sería negativa? ¿Qué opinan? La positiva las azules y las negativas las más rosadas. Sí. Muy ¿Y bien. qué microscopía se usó para verlas? ¿Un óptico? No. Un óptico. Ujú. Es decir, con el microscopio de la escuela lo pueden hacer, no hace falta, para ¿Y ver la qué? bacteria, si la coloreamos se puede ver. ¿Y cómo se dan cuenta? ¿Qué pueden ver en la imagen que les hace pensar que es un microscopio óptico? La hoja. Más allá de eso, ver un círculo. El círculo, por eso lo dije, es el mismo que está en la escuela. Exactamente. Entonces, teniendo en cuenta los detalles que se puede ver en la foto, uno ya puede identificar a simple vista qué tipo de microscopio es. Hay una puntita, ¿ven la puntita ahí que es como un lapicito? Esa puntita que es como un lapicito se suele denominar pelo, y es porque, bueno, vos girás y decís, mira, ahí te estoy indicando que la punta del pelo, por ejemplo. Y ahí se ve lo que quieras señalar. Muy bien. Bueno, después de este breve repaso de imágenes, vamos a trabajar ahora en 2 documentos, vamos a separarlos en grupos, para que puedan sacar las características principales de lo que hemos estado hablando, más lo trabajado en el foro, más unos videitos que yo les comparto ahí bien cortitos, para que puedan interiorizarse un poquito más. ¿Sí? Ahora les voy a estar compartiendo. Jime y Sí. profe, yo me tengo que retirar porque tengo que rendir didáctica ahora. Bueno, perfecto. Igual Dale. después sigo viendo la clase porque está grabada. Bueno, Gracias. les dejo de compartir. Bueno, por acá por el chat, entonces voy a pasarles el link de los grupos. Aquí le rinden didáctica, chicos. Empieza a las 8:30. Bueno. Ya empezó entonces. ¿Por qué quedó hoy en el horario o es de tercer año? Perdón, es de cuarto año. De cuarto año, profe. Sí. Porque si no ya iba a tirar las orejas a la coordinadora. No, la semana pasada tuvimos, pero necesitaba la profe esta clase también, para otros grupos. No, pero si es de cuarto año está bien, porque en tercero no hay otra materia que esta. Bien. Bueno, ahí les compartí a través del chat
el link de los documentos para que puedan trabajar con los grupos. Bien, profe, ahora usted los separa. Perfecto. Así es. Ahí tenemos los grupitos. Y bueno, y les va a aparecer el botoncito para que se puedan unir a sus grupos. ¿Ya copiaron el link que les pasó Jimé? Copien los dos provisoriamente porque, bueno, Copien los dos, exacto. porque no saben quién en cada grupo. Si quieren les digo, grupo 1 es Delgado, Narváez, Galleguillo, Pereira. Bueno, Paola está en el grupo 1. En el grupo 2 está Janina, Lorena, Valeria, Valentín. Bueno, ahí les llegó. Ingresan a su Profe, grupito le hago para... una pregunta, ¿por qué no somos 3 Pereira? ¿Estamos los 3 en el grupo 1? María. Sí, Pero acá estoy en el no hay grupo otro 1. conectado, ¿eh? No, Mauricio creo que... Sí, fue el que se fue Tiene recién. que ser Mauricio el que se desconectó. Sí. ¿Quieres que te lo envíe por WhatsApp quizás? Ahí entré desde la compu, Ceci. Emma, Agus, tenés que aceptar para ingresar a la sala. pago. Emma, yo también tengo Joder, que no entiendo nada. Cualquier cosa me voy a salir dentro de un ratito, ¿sabes? Bueno, hagan eso. Hay que otro chico más de cuarto año que está haciendo química celular. ¿Me escucha, profe, o no me escucha? No solo ustedes dos. Están haciendo todo un bayurdo porque están... Tengo acá a Janina y Agus que no han aceptado para ingresar a la sala. Tienen que ir a la sala, si pueden conversar ahí, si no se escucha todo acá. Ah, sí, perdón, es que estaba tratando de entrar desde la computadora porque estaba desde el celular y no podía verlo el link. Entonces... Te sale igual, en el celular. Hola, ¿me escuchan? Entra el link, pero me mandó un drive. Y en el drive no sé dónde. Jime, ahí te envío a la sala 1, así podés ir viendo. Bueno. Puedo. Hola chicos, ¿pudieron entrar todos? Y estamos en eso, Jimé. Bueno. Si quieren les comparto de vuelta. No me golpees. No entiendo. Me golpeé la Nada. rodilla. ¿Qué Me parte? lo pasan por WhatsApp. ¿Sí? Si quieren les comparto pantalla, así lo ven, los que no lo pueden ver. Dale, Flor, mejor. A ver, denme un segundo. Por favor.
Bien, yo de paso les voy comentando qué tienen que hacer. Es muy sencillo. Es con lo trabajado anteriormente, que ahí tienen el acceso a lo que es el foro también, tienen que hacer un cuadro comparativo. Bien, son lo que es resolución, característica, estructura, para qué se utiliza y cómo se prepara la muestra. La explicación tiene que ser muy simple, no hace falta que se explayen mucho, es para que ustedes puedan comparar a simple vista cómo trabaja cada uno de los microscopios. ¿Sí? Bien. Yo les agregué acá el link, si ustedes hacen clic ahí van a entrar al aula virtual directamente. Ah, bien. Y abajo les puse videos que son de 3 a 5 minutos, en donde tienen toda la información. ¿Bien? Bien. Por si quieren agregarle algo más, o no les gusta lo que está en el foro. Bueno. Bien, es simplemente eso. Y bueno, tienen que Bueno. discutir, reflexionar, cuándo creen ustedes que sería bueno usar cada uno de los microscopios. Ya hemos hablado de eso hace ratito, así que cualquier cosa me preguntan. Bueno. Una consulta, ¿esto hay que entregarlo escrito? O sea, ¿lo hacemos al cuadro acá en este mismo Drive, que ahí queda sentado? Queda acá sentado. Si quieren, agreguen los nombres de ustedes acá en Integrante. Ahí lo agrego. Así se queda, si insertan acá desde la barra, insertan ahí, pueden abrir las viñetas, así hacen un cuadrito. Es muy sencillo, así hacemos el cierre del tema. Bueno, gracias, Jimena. De nada. Gracias. De nada. ¿Quién más está? Aparte de Ceci, María. Paola, ¿vos qué apellido tenías? Pereira. Ah. Genial. Bueno, ahí estamos. Justo le iba a decir, profe, Ahí lo ya. estaba pasando los chicos, pero bueno, se fueron de la sala porque tienen que ir a didáctica. Jimé, pausalo. Dale. Dame un momento. Ahí está. Ahora sí. Como les decía, he pasado por ambos grupos para ver cómo han trabajado. Bastante bien. He visto que se han organizado. Yo les dejé toda la información para que repasemos qué es lo que había que hacer. Les dejé lo que es 3 microscopios, donde tenían que realizar un cuadro comparativo indicando la resolución, algunas características, cómo estaba compuesto, para qué se utiliza y cómo se prepara la muestra. El objetivo no es extenderse, sino que sea lo más cortito posible, cosa que a simple vista ustedes puedan identificar cada uno las características principales y les permite decir, bueno, a ver, tengo esta gama de microscopio, tengo esta muestra, ¿cuál necesito usar? Entonces, teniendo esa información, a ustedes les va a permitir usarlo. Les dejé el link directamente del foro para que puedan entrar a ver todos los comentarios que ustedes realizaron, pero además de eso, les dejé mini videitos que van entre 3 a 5 minutos de cada uno de los microscopios. Entonces, si no entendieron la información que estaba en el foro, hay un video donde hay una persona que les explica cómo se usa el microscopio, les muestra cómo es, les muestra las partes, cómo se prepara. Entonces, si no lograron verlo, les aconsejo que después entren a ver esos videitos porque van a verlo con mayor detalle. ¿Sí? Son muy interesantes. Y son cortitos también. Hay algunos que duran 40 minutos, que claramente 40 minutos alguien sentado viendo un video no está. Entonces traté de buscarle algo que sea bien cortito, conciso, para que puedan entender. Entonces, partiendo de ahí, tenían que hacer ese cuadrito y después tenían que reflexionar sobre qué ámbito o situación ustedes usarían ese microscopio. Bien, por ejemplo, bueno, yo quiero conocer la topografía de la muestra. Bueno, ¿me conviene utilizar un microscopio confocal? ¿Me conviene utilizar un microscopio de transmisión?
Y ahí ir descartando, de acuerdo a ese cuadrito que ustedes han hecho, para ver si les conviene o no utilizarlo. ¿Bien? Ahora lo que les voy a pedir es que compartan el grupo número 1, pantalla a alguno de ustedes, para que muestren a ver el cuadrito que han hecho, con la información y nos compartan qué es lo que han puesto. No sé quién quiere compartir. Ahí comparto yo pantalla. Bueno, Florencia, dale. A ver. Ahí está. ¿Se ve? Bueno, empezamos a buscar básicamente ahí en la información que había en los foros, también sacamos algo, un poco de internet porque por ahí faltaban cosas. Y bueno, así lo fuimos completando, no sé si quieren que les vaya leyendo lo que Dale. hicimos. Comparte. Bueno, en el caso del microscopio confocal pusimos que la resolución está entre 0.5 a 1.5 micrómetros. Características, es un microscopio que permite obtener imágenes de un único plano confocal. El principio en el que se basa es eliminar la luz procedente de los planos fuera de foco. El microscopio trabaja con muestras que reflejan la luz o emiten fluorescencia. Su principal ventaja es que permite obtener imágenes de mayor calidad mediante técnicas de filtrado espacial que eliminan la luz que proviene de planos fuera de foco. Después en estructura de composición pusimos, creo que esto nos había faltado, no sé quién lo agregó, pero bueno, fuente luminosa, espejo dicroico, ranura detectora, lente objetivo y detector. Después, ¿para qué se utiliza? Se utiliza para visualizar estructuras tisulares, celulares y subcelulares. Permite determinar la distribución de una sola especie de molécula, su cantidad y ubicación en el interior de la célula, que es más o menos lo que habíamos dicho antes. Sí. En cuanto a la preparación de la muestra, la preparación de las muestras es igual a la utilizada para microscopía de fluorescencia convencional y o citometría de flujo. En cuanto a los métodos de fijación y la tinción o macraje, es importante tener en cuenta algunos aspectos. La fijación, cuando es necesaria, se deben respetar los lugares de reconocimiento del anticuerpo y minimizar la presencia de artefactos. Secciones histológicas, que acá nos ayuda un poco Jimé, depende de las propiedades del tejido de las muestras. Después, atenuación de la fluorescencia, se debe limitar el tiempo de observación, puesto que los radicales libres que se producen durante el tiempo de excitación de los fluorocromos dañan las células y los tejidos no fijados. Y la conservación de las muestras, que dice deben ser protegidas de la luz, analizadas rápidamente y almacenadas en frío. Te voy a pausar ahí, de a Sí. poquito, en este último, protegidas de la luz, ¿por qué? Porque podemos estar observando células vivas, o no es por eso. Sí, No pero sé. a una célula viva le afecta la luz. No. Acá el fundamento está en que si estás trabajando con fluorescencia, siempre llevas toda una actividad, justamente claro. por el rendimiento de la sonda, es decir, de tu molécula. Entiendo, sí. Y en algunos casos también controlas oxidación, por eso se le pone una camarita de nitrógeno y demás. Andai que está arriba de este puntito. Atenuación de la fluorescencia, delimitar el tiempo, bueno, está relacionado. Fíjate, creo que lo entienden a este. El que está arriba de este, en este decías que se les complicó un poco. ¿Saben lo que son las secciones histológicas ahora? Lo que pasa es que nosotros esto lo sacamos de una intervención del foro, y como que en sí, en definitiva, no explicaba por qué tenés que tener en cuenta esto, digamos. Y bueno, Jimé más o menos Yo lo nos que les explicó un comentaba poco. es que depende del grosor de la muestra, también depende de las propiedades que tenga el tejido de transparencia, por ejemplo, para poder ver más o menos el detalle. O sea que hay que tener en cuenta principalmente cómo es la morfología y la composición de lo que nosotros vayamos a observar. De lo que tenemos que Claro, ver. se imagina que histológica es un tejido. No es lo mismo estar viendo hueso, que estar viendo sangre, que estar viendo músculo. Son distintos tejidos y cada uno tiene sus propiedades. Y bueno, hay que
se usa un micrótomo que corta muy finito, ¿sí? Son fetitas, ¿vieron? Como cuando uno lleva a cortar el fiambre y te dan el fiambre, pero estas fetitas son muy finitas, ¿sí? Ya son micrométricas o nanométricas, así de finitas son. Sí. Y arriba de este creo que el otro estaba, ¿no? A ver, este. Sí, fijación. Bueno, este se usa cuando querés que quede fijo, o sea, fijación sería vos vas al tejido, lo dejas inmovilizado, obviamente ya no están vivas. Claro. Es lo que yo les explicaba, que si uno ya los manipula mucho, y bueno, lamentablemente para poder observarlo, ya no va a estar vivo. Claro, exactamente. Son técnicas, depende de qué quieras ver. ¿Está bien? Depende de qué quieras ver, en algunos casos te conviene, bueno, es una muestra patológica, vos decís, queremos ver qué es, y bueno, por ahí la fijás y listo. Si estás trabajando con fenómenos como que requieren ver cosas vivas, y bueno, la célula tenés que cuidar que se mantenga viva en todo ese proceso, ¿no? Sí. Bueno, parece, lo han comprendido a lo que está puesto por acá. Hay una sola cuestión. Seguí movilizándote un poquito, yo te digo a dónde. Por acá, a ver. Acá hay una cosa rara. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para visualizar estructuras tisulares, celulares o subcelulares. Clarísimo, o sea, tejido, célula o lo que está dentro de la célula. Permite detectar la distribución de una sola especie de molécula. Ahí no, eso es algo que está raro. Porque vos tranquilamente podés estar poniendo dos cosas diferentes, por ejemplo, vamos a hablar de dos colorantes diferentes, uno que tenga adhesión a el material genético y otro a un tipo de citoesqueleto, por ejemplo, a la actina. Y cuando le das justamente fluorescencia, vas a ver las dos cosas. Entonces, claramente no es un solo tipo de molécula. ¿Se dan cuenta por qué está rara la reacción? Sí. Sí. Así que ahí yo le cambiaría por pondría de una o más especies de moléculas. Excelente, muy bien. Siga nomás. Bueno, después el microscopio electrónico de transmisión, la resolución pusimos 0.2 nanómetros. Ahí hago un parate. ¿Saben cómo es la comparación entre, a cuánto equivale, mejor dicho, el micrómetro y un nanómetro? ¿Cuál es más grande, cuál es más chico? Creo que el micrómetro es más chico que el nanómetro. Un micrómetro equivale a 1000 nanómetros. Creo que es más chico el nanómetro. Es verdad. Es al revés. Me confundí, sí, es verdad. Entonces, ahí ya nos da una idea de qué podemos observar. ¿Sí? O sea, cada vez más muestras más chiquititas, ¿sí? Tenemos una resolución que está en nanómetros. Las que son nanométricas ya son las moléculas, ¿sí? Sí. Bien. Y cuando hablamos de interacciones o de relaciones intermoleculares, ahí ya hablamos a Armstrong, y ahí se va haciendo cada vez más chiquitita la cuestión. Sí. Bueno, en características pusimos que es un instrumento científico de peso aproximado de 1 tonelada, con una columna de alrededor de 1,5 metros de altura, donde se utiliza alto voltaje para producir y enfocar un haz de electrones acelerados para visualizar un objeto. Estructura y composición. Contiene 3 conjuntos de lentes: lentes condensadores o condensador, lentes de objetivo o simplemente objetivo, y lentes de proyección o proyector. Después, ¿para qué se utiliza? Se utiliza para observar los detalles de la superficie de los organismos. Y en cuanto a preparación de la muestra no encontramos mucho, pusimos que la muestra debe ser bastante fina para que el haz de electrones pueda penetrarla. Pero no sabemos si faltan más cosas, medio pobre. ¿Volver al titulito arriba de todo? Sí. Fíjense que es de transmisión. Entonces es lógico que acá diga que querés penetrar la muestra, ¿está bien? Ahora baja un poquito. Fíjate acá del conjunto de lentes. Sí. Baja la siguiente, esto está bien. Se utiliza para observar los detalles de la superficie. Ahí suena raro porque estamos diciendo que es para penetrar la muestra. No quiero que se confundan la palabra superficie como que es lo superficial, o sea,
la topografía, ¿se dan cuenta a lo que quiero llegar? Sí. Sí. Entonces, ¿para qué se utiliza? Y yo diría que la saquen, van a encontrar alguna frase mejor que describa. ¿Sí? Lo borro Porque- todo entonces. Sí, yo Inclusive diría que la pueden poner saquen. lo que ustedes entienden, que es Exacto, no la hace falta comparación que copiar de hicimos. por allí. Bien. Y bueno, y ahí preparación de la muestra quedó eso. Pero no sé si está bien o si se le puede agregar Sí. algo. Antes dijo Mauricio, antes de ese dijo algo que se cubría, ¿se acuerdan de eso? No me acuerdo. Con oro. No, eso no era, profe, porque yo me confundí, inclusive cuando lo hice. Después nos dimos cuenta que habíamos puesto otro microscopio. Era cuando hablábamos del metal de oro. Claro, para Puede ser que lo microscopía hayan electrónica. cambiado ahí, Dale. chicos, porque ellos se confundieron entre el de barrido de transmisión cuando lo estaban cargando en el cuadrito. Entonces capaz que no lo cambiaron, que se confundieron y lo dejaron. Pero bueno, lo importante Las es que muestras de conozcan. microscopía se pintan, ¿sí? Es decir, se le pone arriba una laminita muy fina de algunas partículas, por ejemplo, oro generalmente. Y la microscopía confocal se lleva en un volumen, o se va en un pocillito, está en una suspensión o en una fetita, y generalmente lo que le puedo agregar a lo sumo es un colorante, por ejemplo. ¿Sí? Alguna molécula que tiene afinidad por otra y me marca fluorescencia, emite, ¿no? Sí. Fíjense que es distinto. Acá no uso fluorescencia porque los electrones no lo detectarían, romperían la molécula, chao. Aparte gastarías producto que no tiene sentido, más allá de eso. Sí, sí, aparte no te emite diferentes No. longitudes de onda el electrón, ¿sí? Bueno, leo el tercero. Sí. ¿Lee? En el microscopio de fluorescencia pusimos que la resolución es de aproximadamente 200 nanómetros, o sea que es bastante más que el de transmisión. En características, un microscopio de fluorescencia es un microscopio óptico convencional al que se le añade un adaptador de fluorescencia, el cual permite realizar la observación óptica de la muestra de manera tanto convencional como con contraste con fluorescencia. Te voy a interrumpir ahí porque creo puede haber algún error conceptual en lo que decís. Quédate arriba de todo. Bien. Poné título y resolución. ¿Cuál es el que tiene mayor resolución? Y para mí, el de fluorescencia. No porque sea más grande, significa que tiene mayor resolución. Pénsalo en la ubicación en la recta numérica. Volvamos para ahí. El concepto de resolución es poder resolver la distancia entre dos puntos. Y el microscopio electrónico de transmisión resuelve la distancia entre dos puntos que estén separados hasta 0,2 nanómetros, o sea, la nada misma. Está. Entiendo. Sí, sí, Mientras sí. que el Entonces otro sería, necesita 200. claro, entonces sería el de transmisión. Para que ustedes se ubiquen, una membrana biológica, con sus dos capas, la de afuera y la de adentro, o una hemicapa y la otra hemicapa, tiene un grosor, por ejemplo, de 4 nanómetros. No lo puede resolver. El de fluorescencia vos ves simplemente una línea fluorescente que es la membrana. No podés detectar la capa de afuera y la capa de adentro. ¿Se dan cuenta? Sí. Porque no llega a resolver. Claro. Ahí está. Por eso te dice volver para que no quede ese errorcito. Está bien. El número más chiquito es que resuelve cositas más chicas, digamos. El ojo Bien. humano, por ejemplo, no puede resolver tanto, ¿no? Bien. En estructura y composición pusimos, bueno, componentes del microscopio, una fuente de alimentación eléctrica, un portalámparas que incluye una lámpara de vapor de mercurio, que es mejor que una lámpara halógena o de tipo LED, y un sistema colector de luz y unos filtros de fluorescencia específicos. Después, ¿para qué se utiliza? Pusimos que se utiliza para que los especímenes sean estudiados con alta sensibilidad y especificidad con el uso de la luz. Y en preparación de la muestra, debe ser preparado de modo que sea fluorescente. Esto no sé si está bien, realmente no fue lo que encontramos. Debe ser preparado de modo que sea fluorescente, pueden ser células vivas o células muertas fijas que mantienen su estructura celular. Esto no, la verdad que no dice mucho, pero bueno, es lo que encontramos. Sí, esta y otras formas más, pero vos le Está agregás una bien. molécula y bueno, imagínense que yo le agrego algo que, a ver,
le agrego algo que sé que se va a alojar, es decir, se va a meter dentro de el retículo, por ejemplo, o del núcleo. Y bueno, ya está. Ahora el microscopio, cuando yo tengo esa célula que tiene esa molécula fluorescente incorporada, cuando la irradio, luego me va a emitir, ¿sí? En una longitud de onda determinada. Aparte esto es Bien. como más general, ya si yo te dijera, bueno, ¿cómo se prepara en una muestra de una célula viva? Bueno, ahí sí vos me dirías una serie de pasos que sean como bien. más específicos. Claro, porque yo buscando encontré que había 2 tipos de preparación de la muestra, que es lo que está diciendo Jimena. Claro. Entonces acá es como más general, entonces directamente que quede como algo más general. Hago una aclaración. Hay cientos de formas, ¿eh? Cada sistema que quieran trabajar lleva una cosa distinta. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio, una vez me pasé como un mes entero puliendo una piecita para poder justamente retener una determinada cosita que yo quería que tuviera un volumen de tantos mililitros de agua. O sea, cada sistema va a tener su preparación. Entonces no hay una única forma de preparar la muestra. Las que ustedes están poniendo son las más generales, ¿sí? Pero después hay un montonazo. Bien. Y bueno, eso sería todo. Bueno. Bien, y respecto a cuándo lo utilizarían, qué ámbito de situación es el indicado para la utilización de cada uno de los microscopios. Eso no lo pusimos. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Yo Y diría que depende de lo que se quiera ver también. Yo creo que sí, claro, depende Es mucho relativo. de la muestra. Si estamos en una situación, por ejemplo, del colegio, como que por ahí usaríamos el confocal para ver, o el fluorescente no, porque es muy complicado. O sea, Es muy tener algo complejo. que salga Bueno, bien. el MET es gigante también, o sea... Entonces hay diferentes factores que van a influir en O si cuál no, utilizar. depende de la calidad de imagen que querramos observar también. Sí. Si queremos ver la célula completa, usaríamos el MET. Si queremos ver el volumen por ahí de que ocupa, por ahí el de la fluorescencia. Claro, básicamente eso es lo que yo quería que ustedes puedan tener en cuenta y puedan reflexionar y decir, bueno, ¿qué tengo que tener en cuenta entonces para observar? Y bueno, todo esto que ustedes han mencionado. Muy Sí, bien. tanto las características del aparato como de la muestra que yo quiero ver. Exactamente. Inclusive también si nos vamos al ámbito escolar, inclusive al curso que le estamos por dar, el tema que estamos viendo y la escuela, porque las escuelas técnicas por lo general a lo mejor son más completas, tienen un laboratorio, pero hay escuelas, dependiendo de la especialidad, que tienen lo básico, entonces a lo mejor tienen solamente el microscopio óptico y de ahí no le podés hacer ver otra cosa. Entonces, como vos dijiste recién, el ámbito, Jimé, tiene mucho que ver. Exactamente. Muy bien, chicos. Bien. Pasemos entonces al grupo 2. No sé si Antes quieren de que compartir. comparta Sí. el grupo, les voy a compartir pantalla yo y les voy a mostrar algo de fluorescencia. A ver, acá. Busqué en internet recién como para ver un poquito. ¿Están viendo ahí el esquemita que está en la pantalla? Sí, Sí, se ve. Sí, sí se ve. Bueno, básicamente, teniendo a la molécula que vamos a excitar, nosotros en el microscopio de fluorescencia lo que hacemos es que le vamos a dar energía. Ese cuánto de energía que le vamos a dar va a hacer que, en este caso, imagínense, ese electrón se está excitando, tiene un salto de nivel, y el retorno de ese electrón, que es lo que estamos viendo acá, ahí lo vemos retornar, es lo que obviamente luego devuelve energía, ¿sí? Obviamente la cantidad de energía que recibió y la que devuelve no son exactamente iguales, ¿sí? En ese retorno de energía, entonces me libera, perdón, en ese retorno de electrón me libera un poco de energía. ¿Hasta ahí está?
Eso es la fluorescencia, ¿sí? Bueno, la diferencia entre fluorescencia y fosforescencia, si se fijan, es el tiempo que tarda, el tiempo de retorno, ¿no? Entre uno y otro. Siempre el ejemplo de fosforescencia es esa famosa virgencita, ¿vieron la que te des de día y cuando apagás a la noche se ve floreciendo el mantito, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo de fosforescencia. En este caso se usa fluorescencia porque vos tenés que tener esto rápidamente, esa señal de emisión. Y acá me voy a esta imagen, voy a ver si me permite ampliarla para ustedes. Ahí llegan a ver unas curvitas en azul y otras en verde. Sí, profesor. Bien, Sí. ustedes imagínense que este eje, el horizontal, dice lambda, o sea, es la longitud de onda. Acá hay menor longitud de onda, donde yo tengo las azules, que tengo el mouse, y acá donde están las verdes hay mayor longitud de onda. La longitud de onda se va a relacionar también con el nivel de energía. No nos vamos a meter en Planck ahí, pero, es decir, a menor longitud de onda, yo tengo mayor energía. Y a mayor longitud de onda, como acá, tengo menor energía. ¿Hasta ahí está? Fíjense que yo tengo la molécula ahí, y la voy a excitar. Le otorgo energía en esta longitud de onda. Por ejemplo, en el azul. ¿Sí? La molécula se excita en el azul, que es lo que ven acá, excitación, y cuando el electrón, ¿se acuerdan que les mostré antes? Retorna a su nivel basal y me devuelve energía, pero no me devuelve exactamente igual, me devuelve energía, pero en un nivel menor. Entonces yo la excité en color azul, a ver, en la longitud de onda del azul, ¿sí? Y cuando retorna, me devuelve en el verde. Entonces, conclusión, si yo quiero ver de esas ondas fluorescentes como se veían antes en verde, de la imagen que ustedes vieron con Jime, la excito seguramente en azul. ¿Está bien? Si quisiera rojo, el rojo está más allá del verde, entonces lo tengo más lejitos, entonces podría excitarlo en el azul o en el verde, y me va a devolver energía en el rojo, ¿sí? Entonces tengo una longitud de onda de excitación, que es una longitud de onda muy chica, y la de retorno, ¿sí? La de emisión, es una longitud de onda más ancha, más grande, ¿sí? La distancia, ¿se acuerdan? Longitud de onda, pico-pico o valle-valle de la onda. Bueno, ese es básicamente el principio de la fluorescencia, ¿sí? Y ahí es que se usan esas ondas, ya está tipificado, en qué longitud de onda se la excita y en qué longitud de onda la misma emite. Y ya se sabe eso. Entonces vos llevas tal molécula al microscopio que sabes que la excitas en tal longitud de onda y que devuelve emisión en tal longitud de onda, ¿sí? Bueno, ahí nomás, dale, grupo 2. Bueno, ahí comparto la pantalla. Bueno, Valentín. Eso, ahí está. Bueno, en primer lugar a nosotros nos tocó analizar el estereomicroscopio, el microscopio electrónico de barrido y el microscopio de fuerza atómica. ¿Quieren que explique yo, chicas, o alguna quiere explicar? Yo diría que vos, Valen. No sé. ¿Querés que responda por ellas? Todas dijeron Valentín. Sí. Bueno, con respecto a la resolución del estereomicroscopio, esta es de 1,5 micrómetros, me sale la palabra. En la resolución del MEV varía entre 4 y 20 nanómetros, y con respecto a la de fuerza atómica, posee una resolución de 50 picómetros. No sé si no me sale la palabra, perdón. Con respecto a las características del primero, existen dos tipos de estereomicroscopio, los cuales se diferencian según su óptica interna, y esta por su parte define en cierta forma el rango de aplicaciones de cada uno de estos equipos. Son equipos más sencillos que se emplean en tareas que no requieren mucha exigencia, como en los casos de la inspección de circuitos, disección de especímenes biológicos o rutinarias similares. Con respecto a la Quédate ahí, vale, quédate ahí arriba, porque antes yo escuché que decían que les costaba el estéreo. Fíjense,
¿Resuelve mucho o poquito si es 1.5 micrómetros? ¿Qué les parece? O sea, ¿tiene una gran resolución comparado con los otros o tiene menor? ¿Qué les parece? Menor no tendría, ¿no? Menor, es decir, es como una lupa gigante. Para que Exacto, es un microscopio óptico. Entonces, basándonos en lo que conocemos de microscopio óptico, ya sabemos de por sí que tanto detalle no va a tener. ¿Sí? A comparación, obviamente, de los otros que estamos viendo que tienen una resolución Claro, extremadamente ahí van grande. van en orden de resolución. ¿Alguna de ustedes lo usó alguna vez? ¿No saben para qué se usaría? No, no lo usé Para... nunca. Cuando tenías hojitas o Yo lo sé. Pero ahí hongos. decía para animales, insectos. Yo lo sí. hice. Pero necesita Muy mucha bien, preparación para porque va insectos, directamente. hongos, algas, donde vos no querés ver a nivel celular, sino querés ver el detalle, ahí lo ves. ¿Vieron eso de esas Es imágenes una que ves todos disección los brusca. pelitos de la patita de una mosca, ponele? Decir que peluda esta mosca. Bueno, ahí se usa. También se puede usar para ver monedas, algunos minerales, todo lo que Bueno, lo que se les en cruce. geología, Jimé, ya que lo Sí. nombraste, en geología se usa muchísimo. Sí. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cada mineral desvía la luz de una determinada forma y bueno, ahí se lo ve. Sí, exactamente. Puedes seguir, Valen. Claro. Sí, no sé quién iba a hablar. No, digo que ahí comparando los tres, entonces ese es más, digamos, la parte menos detallosa, después el barrido se ve la parte de estructura interna y con la atómica se ve ya línea por línea, molécula por molécula, es como más... Sí, ojo con la palabra interna de barrido, porque el de barrido te acordás que es superficial, Ah, superficial, sí, sí. pero sí que el de AFM tiene AFM fuerza atómica, ¿no? Ese tiene sí un mayor nivel de detalle, ya es molecular. ¿Puedo seguir? Sí. Sí, bueno. Con respecto a la estructura y o composición, pueden ser oculares, objetivo, platina, columna, mando de enfoque, pinzas, interruptor y la base. ¿Para qué se utiliza este microscopio? Se utiliza para la observación de los pequeños detalles en todas las disecciones o estudios morfológicos, tanto en animales como vegetales. Y por último, con respecto a la preparación de la muestra, el objeto se coloca en la platina. Los objetivos del microscopio deben localizarse a una distancia no menor de 6 centímetros del objeto. Se debe usar el mando de bloqueo y se debe enfocar con el ojo derecho. Mirando con los dos ojos a la vez, gira los cuerpos de los oculares hasta que se forme una imagen en relieve dentro de un solo círculo. Con el mando de enfoque se puede desplazar los sistemas ópticos y así observar los diferentes planos del objeto. ¿Te Por ayudo, otro Vale? lado, ¿sí? Bueno, Dale, dale. subilo un poquito. Subilo más. ¿Ahí? El MEO, el de barrido, sí, el MEO, el de barrido tiene, bueno, una resolución entre 4 y 20 nanómetros, perdón. Tiene un alto poder de resolución y un campo de contraste. Esto nos arroja una imagen que podemos visualizar en una televisión, un aparato digital, y se ve mucho más claro una figura que también es en 3 dimensiones. Podemos ver imágenes de hasta 100 nanómetros de tanta resolución. Bájalo un poquito. Bueno, una estructura utiliza un haz de electrones en lugar de un haz de luz, por lo que nos permite formar esta imagen de 3 dimensiones. Tiene un ánodo, un cátodo, una lente condensadora, una lente objetivo, un brazo, soporte de la muestra, una lupa para el aumento, lente visual de proyección y pantalla visual. Bájalo. ¿Para qué lo podemos utilizar? Bueno, necesitamos una imagen de gran resolución, acá pusimos algunos materiales y, bueno, como dijimos recién, únicamente para ver la superficie de una muestra, no nos permite ver el interior. En cuanto a la preparación, tiene que ser seca y conductora. En el caso que tengamos una muestra húmeda, podemos secarla por método de fijación y deshidratación químico, como con alcohol, por ejemplo, o por criofijación, que esto es a una temperatura muy baja. Y para visualizar muestras que nos presentan una conductividad, tenemos que aplicar algún metal conductor, como puede ser oro o algún revestimiento. Muy bien. Hay un detalle, cuando leyeron las características,
Dijeron 100 nanómetros y es 100 Armstrong. Armstrong, sí, Sí, Armstrong. para que no se confundan ahí. Lo que me costó ponerle el A con el circulito ahí, arriba y lo ahí dije está. nanómetro. Ahí, para que no se confundan, que es Sí, otra. está bien. Dale. Y bueno, por último, el microscopio de fuerza atómica, AFM, posee una resolución de 50 picómetros. Con respecto a las características, este microscopio es un instrumento mecano-óptico que forma imágenes de las superficies utilizando una sonda o micropalanca. Este recorre la muestra haciendo una exploración línea por línea, es decir, a nivel molecular. Escanea la muestra en la función de la posición, generando una imagen. Con respecto a la estructura... Dame un segundito, quédate ahí arriba, ahí arriba. Miren la pregunta lógica, la voy a hacer. Mostra el título. Para obtener una imagen, ¿cuál de los tres es más rápido y cuál es más lento? Para obtener una imagen. El atómico debe ser más lento. El Carlos. atómico. El Sí, estéreo pero es más rápido, porque lo miras y ya tenés la imagen. En el, digamos, en el estéreo microscópico, bueno, es tiempo de visual humana. En el electrónico, cuando apretes el Enter, automáticamente se bombardea y te aparece en la pantalla la imagen. Y en el AFM va línea por línea. Si tenés una muestra grande, y cuando digo grande, chicos, es de milímetros, o sea, así de grande, eso puede tardar hasta media hora en construirse la imagen, porque va línea por línea. Sigue nomás. Bien. Bueno. Habíamos quedado en la estructura y composición. Teniendo en cuenta la estructura de la AFM, la misma posee una estructura de la siguiente manera. Salteala nomás, ya de acá la vi que está bien. Ah, bueno. ¿Para qué se utiliza? Permite obtener imágenes topográficas en 3D, hacer mediciones del orden de los nanómetros, detectar fuerzas de nanonewton, hacer Eso es mediciones de importantísimo. viscoelasticidad Hasta y ahora no duración de la habían muestra. hablado de fuerzas. Este detecta fuerzas. Cuando ustedes empiezan ahí a mentirle a los estudiantes, sí, porque estas son de Van der Waals, porque estas son, y ustedes nunca las vieron, y dicen, andás a ver de dónde salió esto. Bueno, pero acá sí. Acá aparece una técnica que puede detectar esas fuerzas. Dale nomás. Y por último, con la preparación de la muestra, esta debe ser plana y homogénea. Se pueden llevar a cabo los análisis sobre las muestras sólidas, polvos, películas delgadas, muestras biológicas, y no son posibles en muestras que tengan que ver con gases y o líquidos. ¿Sí? Por último, teniendo Es en lógico porque cuenta... se da punto por punto, línea por línea. Si tenemos un gas o un líquido, el volumen del cuerpo claramente no funcionaría. Teniendo en cuenta los tres microscopios que nos tocó analizar, hicimos una reflexión final con mis compañeras. Y bueno, sería el microscopio a utilizar va a depender según la muestra que vayamos a analizar, teniendo en cuenta aspectos como ser el tamaño, el tipo que vamos a analizar según el estado de agregación, según la observación interna o externa de la muestra, y otro aspecto a tener en cuenta puede ser la cantidad de la muestra que vamos a analizar. En cuanto a la cantidad, supusimos porque algunos destruye la muestra. Y si tenemos poca muestra o una muestra difícil de conseguir, no nos serviría ese microscopio. Volvemos a lo mismo que hablábamos recién, hay que tener en cuenta principalmente qué es lo que vamos a observar, qué queremos observar, porque si queremos ver detalles únicamente, entonces utilizamos un tipo de microscopio, no tenemos que requerir ya lo que son haz de electrones, o tenemos que ir a un detalle de punto por punto, línea por línea. Entonces principalmente va a depender de la muestra, las características que tenga esa muestra, bueno, lo que han puesto ahí, y obviamente el tipo de observación. Deja de compartir, vale, ahora se vienen las preguntas random para cerrar. Si yo quiero, estamos trabajando en un centro en el cual se hace asistencia reproductiva. Y entonces ahí va la pareja y lleva las muestras de esperma y queremos hacer capacitación. Es decir, queremos ver cuáles espermas están con velocidad, porque justamente lo que queremos hacer es que fecunda el óvulo. ¿Qué microscopía usarían para ver esa movilidad de los espermatozoides?
¿Electrónica? ¿De fuerza atómica? No. Vamos descartando. ¿Usarían electrónica o no? Bombardeo de electrones al espermatozoide. No. No, pobre tipo, sobre que tiene poco para que se pase dentro de Lo la destruyen. existencia, Se lo destruí. estereoscopio, ese que era como el óptico, ¿no? ¿Óptico? Claro, No, el el este, Óptico, muy Ujú. bien. Aparte son grandecitos, se los ve. Sí. Muy bien, ópticos. Si yo resulta que tengo a Jimena que le agarró una infección en un brazo, y ella de terca quería seguir estudiando, resulta que cayó al hospital con una infección tremenda, y dice el médico, veamos qué tipo de microorganismo tiene ahí para saber qué antibiótico aplicar específicamente. ¿Qué harían en el brazo de Jimena? No se lo amputen, ¿eh? Por favor. Se toma una muestra, una biopsia puede ser, o algo de eso. Muy bien. ¿Y después, Salen qué bacterias microscopio? de ahí. ¿Qué microscopio Y- después usamos? ¿O qué técnica? ¿O qué técnica? Y una tinción de gramo. Eso Y estaba sin por gramo. Bueno, qué Bien. picante. Sí. Resulta que yo tengo un tipo de células que tienen algún problema en generar descendencia. Entonces yo quiero ver si efectivamente tienen la cantidad de mitocondrias adentro que tienen las células normales. Porque digo, como la mitocondria es la que da energía, si no tuviera mitocondrias, si tuviera poquitas, da menos energía. ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Con qué microscopio yo le controlo la cantidad de mitocondrias que tiene adentro cada célula? ¿Qué les parece? Agustín sabe las ¿Con respuestas. un electrónico? Muy bueno, con un electrónico, Flor. Podría ser también una fluorescencia, pero con el electrónico es el más preciso y es el más usado en ciencias médicas para eso. Bueno, ven que ustedes no serán científicos especialistas en óptica, pero ya ven que pueden razonar en función de estas situaciones. Última pregunta, y después ya le dejo el cierre a Jimé. ¿Cuál de estos microscopios me da imágenes a color? ¿El óptico? ¿No? El de fluorescencia. Fluorescencia. No, ¿Fluorescencia? no. Agus, tenés apagado el audio. Sí. No sé si querías hablar. No sé. Que no había escuchado la pregunta, perdón. ¿Cuál de estos microscopios da una imagen de color? Bien, se vayan descartando. ¿El de fuerza atómica no había una imagen amarilla? No. ¿Qué color tenía? Los que son visibles o sea, por ejemplo, el óptico, el estereoscópico, te dan el color que tiene la muestra. En por ahí realidad, la pregunta. claro, lo que sea óptico tiene el color de lo que estés Oh. mirando. Ningún microscopio. Todas son monocromáticas. Los colores que ustedes ven son asignados por el técnico o por ustedes. Incluso el de fluorescencia no me está mandando una imagen roja o azul. Me está mandando una imagen en longitud de onda. Yo digo, esa longitud de onda es rojo y la asigno a la computadora rojo, pero si quisiera poner el seteo que se vea verde, se ve verde. Si quisiera agarrar la imagen y decir que se ve azul, se ve azul. Las imágenes me están mostrando cantidad de electrones que llegan, longitud de onda que llega, movimiento de una. Entonces, ninguno de esos es color. Vos le asignás color. ¿Sí? Y Jimmy hizo ahí un curso de procesamiento de imágenes científicas. Sí. El color se lo asignás vos para que se vea lo que querés mostrar como fenómeno. Jimé, el Más cierre es allá- todo tuyo. Más allá de la corrección, también, volviendo un poquito a esto del retocar de imágenes, todas las imágenes que ustedes ven fueron retocadas, en el sentido de que lo que se hace es que ustedes vean lo que la persona quiere que ustedes vean. Más allá de que siempre va a haber errores en la microscopía, tengan en cuenta que al usar lentes puede estar sucios estos lentes, puede haber alguna sombra o alguna luz que no sirva para que ustedes puedan verlo. Entonces, todas las imágenes que ustedes ven han sido retocadas, no es que salieron del microscopio y fueron compartidas al público.
Eso para que tengan en cuenta de que no es una tarea fácil tampoco para la persona que hace estas observaciones. ¿Sí? Claro, si ustedes se ponen bonites para ir al baile, imagínense para publicar en una revista científica. Claro. Hay que ponerla bonita de hacerlo. Sí, y mucho. Bueno, chicos, entonces, para hacer un cierre ya, que ya estamos, nos hemos ido, bueno, espero que les haya servido. El objetivo de esto es que ustedes puedan conocer las características que son necesarias para que puedan identificar qué microscopio es el que les convendría utilizar en ciertas situaciones. Tengan en cuenta que de acá, cuando sean profesores, puede tocarles, como decíamos al comienzo, alguna institución o algún colegio que tenga estos microscopios, y si ustedes no conocen la resolución que tiene o cómo preparar una muestra, aunque sea general, ¿sí? Después obviamente más específico uno ya tiene que verlo, pero es importante conocer que existen otros microscopios y también, más allá de lo que existan, que puedan observar diferentes tipos de morfologías, de colores, tanto la estructura interna como la estructura externa. Entonces, bueno, espero que les haya servido. Estos documentos van a estar compartidos en el Drive para que puedan ustedes después intercambiarse los cuadros, para que les quede toda la información, y bueno, espero que les haya gustado. Para el día del parcial multiple choice, son 200 multiple choice. 235, saqué 2, profe, porque van a ser 237. Bueno, eso estaba por preguntar justamente. Después de las vacaciones. ¿Cómo va a ser la evaluación? ¿Cuándo? No sé si tienen fecha ya. ¿De qué? Como para saber. De la evaluación. ¿Para eso? ¿De qué? Evaluación. Todo lo que sea de la evaluación, por favor. Ahora yo les paso la evaluación, tienen 5 minutos para responder. No, mentira. Yo quería comer. De a todo, de Diosito. ¿De microscopía se refieren? No, hemos aprobado todo. No, la instancia evaluativa que... Ustedes nombraron que iba a haber una instancia de evaluativa. Decía próxima clase y no se habilitó próxima clase. Claro. Así que después del receso escolar, ahí hablamos. Y microscopía se cerró acá, se cierra el foro y se cerró acá. ¿Sí? Así que bueno, para microscopía cortó acá la historia. Células sí tienen que conocer porque seguimos construyendo arriba de lo que ya vimos. Bien. Bueno, chicos, entonces, ¿alguno que quedó alguna duda? ¿Algo que quieren comentar? No, por ahora no. Bueno. ¿Viste, Jiménez? Si le decíamos antes que no le íbamos a tomar una prueba de microscopía, no iban a leer ni a hacer nada. Ahora dice, bueno, sí, no es necesario que estemos siempre haciendo un parcial de cada tema, ¿sí? La idea es que ustedes puedan hacer estas reflexiones. Ustedes no van a ser justamente especialistas en esto, pero pueden hacer construcciones ya y aprender a trabajar en equipo, poder hablar científicamente cuando su estudiante les lleve algún artículo, pensar qué variables químicas, físicas, biológicas están implicadas en eso, ¿sí? Entender eso es las lo que nos imágenes interesa. también. Viendo las Claro, porque resoluciones. te va a caer, profe, mire lo que encontré, y vos no te puedes quedar ahí como, ¿qué sé yo? Claro, ¿qué estoy viendo? ¿O qué tamaño, o qué resolución tiene esto para saber qué está observando? Son pequeños detalles que, aunque no parezca ahora, porque ustedes han visto mucha información, llegado el momento lo van a ver y van a decir, esto es de tal microscopio. Se los digo por experiencia. Bueno, entonces, estaríamos, no sé si alguien quiere decir algo más. Muy bien. Feliz receso, nos vemos, avances en el marco teórico de cada grupo. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe. Chao, felices vacaciones. Chao, chicos. Buen fin de felices vacaciones. Chao, gracias. Anden bien. Jime, cortamos grabación.